El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:37 en A Primera Hora. Gracias la sintonía, gracias también los comentarios de nuestros oyentes. Estamos transmitiendo en Facebook Live a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Gracias. A ver, ¿qué pasa con Quito? ¿Y cómo hacemos para entender y leer el momento que vivimos durante los 11 días en los cuales una convulsión social, desde mi punto de vista, sin precedentes en los últimos tiempos? No ha tenido precedentes lo que pasó en los últimos 11 días. La ciudad fue afectada y fue afectada en su patrimonio, fue afectada en sus calles, en sus plazas. Sobre esto inclusive hay una corriente de un segmento de la sociedad que ha corresponsabilizado directamente de aquello, inclusive al alcalde metropolitano. Pero bueno, hay algunos temas que tenemos en el tintero asociados justamente a aquello, que lo vamos a absolver con el señor arquitecto Fernando Carrión Mena, ex concejal metropolitano de Quito, planificador urbano y además investigador y conocedor de los temas asociados a la seguridad. ¿Cómo le va, arquitecto? Bienvenido, buenos días. Bienvenido, arquitecto. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué nos dejaron esos 11 días aciagos para el país? Bueno, yo creo que estamos entrando en una dinámica absolutamente distinta, tanto en el país como en la ciudad, inédita. Y yo creo que el análisis que se ha hecho hasta ahora se ha quedado mucho en los hechos, y me parece que hay problemas de fondo, como por ejemplo hay una crisis de representación política muy fuerte. Lo que se vieron en estos días de violencia es una falta de liderazgos claros, un nivel de polarización muy fuerte, ausencia de partidos políticos que muestran claramente esto que señalo. Se acaba este conflicto y seguimos con esa situación. Una segunda cosa que también es muy clara es que la crisis económica es muy fuerte y no puede ser entendido exclusivamente a partir del déficit del presupuesto, y tampoco las salidas pueden ser entendidas exclusivamente para resolver ese problema. Me quedo con una frase que usted nos acaba de decir, arquitecto, es: la crisis económica es muy fuerte. Y yo le quisiera preguntar a usted, como en su calidad de analista político también, o sea, ¿cómo, siendo la crisis económica tan fuerte, a este gobierno se le ocurrió ofrecer la organización de un mundial de fútbol previo a todo este desastre y este caos? O sea, que hay cosas que están quedando sueltas y que me parece que dan cuenta de la improvisación a la hora de gobernar. Ofrecer un mundial en tremenda crisis. Sí, pero también ofrecer una propuesta como la que se hizo en plena crisis también me parece un despropósito. ¿Qué se suponía que iba a ocurrir con estas medidas que son parte del acuerdo con el Fondo Monetario? Se supone que iban a conseguir alrededor de 2.000 millones de dólares. Cuando se hace el balance de las pérdidas económicas ocurridas en estos 12 días, pues la cantidad es mucho mayor. En otras palabras, lo que pasó es que la cura fue peor que la enfermedad. Y yo creo que eso, desgraciadamente, los economistas ortodoxos nunca tienen en cuenta. Simplemente manejan estos grandes parámetros de la macroeconomía, pero no tienen en cuenta el tema político. El propio presidente Moreno lanza estas medidas con una aceptación de alrededor del 18-19%, según las encuestas de opinión en aquel momento. Pues es de una debilidad muy fuerte que me parece que no se hizo una evaluación. Y sale también con este tipo de cosas como la del Mundial, que por lo menos yo no veo que tenga un sustento en la realidad, y ahora mucho menos, me parece. De tal manera que yo creo que ese tipo de cosas se tiene que tener en cuenta. Yo le hablaba de la improvisación, ¿sabe por qué? Porque ayer Pablo Zambrano, de la Cámara de Industriales, nos hizo una revelación en este espacio que da cuenta de eso. O sea, que no es un comentario suelto de un periodista o de un opinador. Él nos dijo que hasta el 30 de septiembre el gobierno manejaba la posibilidad de incrementar en 3 puntos del IVA, y que él les dice a los empresarios, el ministro de Finanzas y el presidente y su gobierno, que iban por el incremento del 15% al IVA, ¿no? De los 3 puntos. Después viene una ola de críticas y de opiniones a través de redes y de Twitter y de Facebook, y terminan reculando.
retrocediendo en esa posibilidad y sueltan la eliminación del subsidio a los combustibles. Entonces, me parece que tampoco es como que hay una línea muy clara, ¿no? O sea, tengo que cumplir con los objetivos que me plantea el acuerdo con el fondo, pero voy pensando sobre la marcha con qué posibilidades cuento, ¿no? Y termino retrocediendo incluso por decisiones que están influenciadas por lo político. Claro, como mis detractores son los que acaban de denunciar el posible incremento al IVA, no les voy a dar la razón y me voy por la subida de la gasolina. Sí, lo que se ve tras de esto también es que no hubo ninguna búsqueda de acuerdos. También es así que se lanzan las medidas y recién en ese momento se busca acordar. Y aquí lo que hemos tenido es una secuencia, al menos yo diría, de 3, 4 pasos. Una primera es la negociación con los transportistas, que de alguna manera eso se resuelve relativamente Elevando las rápido, tarifas. negociando las tarifas, Elevando las tarifas. que no es un problema económico del gobierno, sino más bien de los municipios, en el caso de la transportación urbana, pero eso se resuelve relativamente rápido. Se le traslada el problema al usuario y entonces empieza a levantarse el problema. Aparecen los indígenas, con los indígenas no se negocia sino hasta el final, casi 10 días después. El 9 de octubre aparecen los sectores sindicales cuando plantean la huelga general justamente en ese contexto y recién se va a negociar ahora en estos días. Entonces, da la impresión de que fueron medidas que se diseñaron en un concierto exclusivamente de un grupo de economistas básicamente vinculados al Fondo Monetario Internacional y que toda la situación de la realidad del país no estuvo presente. Todos los actores más importantes de lo que podría ocurrir con esas medidas tampoco estuvieron presentes. Y eso lo que produjo fue lo que nosotros hemos vivido en estos días. Ahora, usted mencionaba los bajos niveles de aceptación del gobierno. Todas las empresas encuestadoras lo ubican en esos niveles, entre el 15 y el 18% más o menos de aceptación. Lo que dicen o lo que han afirmado recurrentemente aquellos que justifican la decisión adoptada en el momento del anuncio de las medidas económicas y la emisión del decreto ejecutivo 883 es que el gobierno, independientemente de las encuestas, decidió correr el riesgo. Es decir, un gobierno que está con unos niveles bajos, que carece de fortaleza política, decide correr el riesgo, tomar el toro por los cuernos y asumir una decisión largamente postergada que tiene que ver con la revisión de subsidios. ¿Cómo lee usted esta reflexión que también hacen algunos sectores? No, y plantean que es una valentía, que es... Sí, que es valiente el presidente, sí. Que es una persona que toma decisiones, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo que necesitamos es gente que entienda el país, que comprenda cuáles son los problemas que tiene el país para en ese contexto, obviamente, encontrar las grandes soluciones. El gobierno sale de una propuesta de diálogo que fueron, si no me equivoco, 6, 7 temas significativos y lo paradójico es que no estuvo nada de esto entre los temas del diálogo. No estuvo, por ejemplo, un diálogo con municipios, es decir, con los territorios, no estuvo presente. Un diálogo respecto a las posibilidades de medidas económicas tampoco estuvo presente. Y entonces vienen las medidas y hay recién ya frente a los hechos, frente al incremento, al crecimiento de la manifestación de la población, no le queda más remedio que negociar. Y la negociación es echarse para atrás para volver a tomar impulso renegociando el famoso decreto 883. Cuando bien pudo haber evitado lo que pasó estos 11 días. Bien se pudo haber evitado. Sí, yo creo. No es fácil. Bueno, como decimos en el fútbol, el lunes es fácil analizar. Claro. O sea, analizar con el periódico de ayer. Pero, por ejemplo, ayer lo tuvimos a Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, y él decía que la última vez que se habían reunido con el gobierno fue el 11 de diciembre del 2017. A mí me llamó la atención porque, claro, el gobierno se presenta como el gobierno del diálogo. El presidente de la República insiste en que tiene la mano abierta para el diálogo. Esa, digamos, ha sido su carta de presentación desde el día de su posesión, el 24 de mayo de 2017. Y tenemos al presidente de la CONAIE diciendo, señores, desde el 11 de diciembre del 2017 no nos reunimos con el gobierno. Los ministros no nos contestan las llamadas. No tenemos con quién hablar. ¿Cómo se entiende eso? Pues yo creo que eso es producto justamente de esto que estamos conversando. Ahora, yo creo que también hay que empezar a especular un poco qué es lo que se viene hacia adelante. Tenemos un proceso electoral en el 2021, es decir, algo así como un año y medio de aquí hasta ese momento. Yo me imagino que el proceso electoral va a arrancar prácticamente a principios del próximo año,
que ya había arrancado. Ya se empezaron a Claro. hablar de candidaturas. Lazo ya lanzó su candidatura. Ya había eso. ¿Y qué es lo que ocurre? Todos estos 2 semanas, por decirlo de alguna manera, licuaron todas esas candidaturas. Y entonces ahora toca volver a empezar. ¿Usted cree que estos 12 días, justo con este comentario usted me da paso a la siguiente pregunta que le quería formular, arquitecto, que está atada al comentario que nos hizo ayer Mauricio Alarcón? Estos 12 días de crisis le dejan al país una enorme crisis también de representatividad. O sea, ya entró con una crisis de representatividad el país, que es lo que yo decía hace un rato. A ver, si nosotros tenemos de este rato reconocidos por Consejo Nacional Electoral 276 organizaciones políticas, eso es un problema de crisis de representación muy clara. Lo que vimos en estas 2 semanas es una crisis de representación también, muy clara. No había liderazgos, no habían partidos políticos, no había nada de representación. Lo que sí pasa ahora es que como ya empezábamos en el cauce del proceso electoral, todo esto termina licuando, termina eliminando los posibles candidatos que existían. Y no solo eso, yo creo que las ofertas de campaña van a girar mucho alrededor de lo que ha pasado en estos días. Y una cosa que a mí me preocupa muchísimo es que de lo que hemos visto en los procesos electorales en América Latina en este último tiempo, la violencia se ha convertido en uno de los actores principales para elegir presidentes de la República, alcaldes, etcétera. Aquí pongo 2 ejemplos, el caso de Brasil y el caso de México. 2 posiciones políticas distintas, pero las 2 se construyen en la campaña electoral a partir del tema de la violencia. En el caso del Ecuador, a mí me parece que eso no está muy distante. Yo creo que una de las cosas que está surgiendo hoy día, ya con mucha fuerza, es el tema del temor, el tema de la inseguridad, el tema del racismo. Yo creo que se ha instalado con una fuerza brutal en el Ecuador. La xenofobia. La xenofobia. Y entonces yo creo que eso va a El ser... regionalismo. Todo esto. Y entonces esos van a ser los electores. Esos van a ser los temas que definan. A mí no me extrañaría en absoluto que nosotros elijamos un Bolsonaro en las próximas elecciones. Oiga, cuando por ejemplo yo escucho, y esto lo hemos comentado en varias ocasiones con el contertulio aquí en estos micrófonos, cuando escucho una intervención de un actor político, de Guillermo Lasso, señalando que la fuerza pública, los militares, a los militares se refería, ¿no? A la policía. A la fuerza pública, ha actuado con tibieza. ¿Qué le parece a usted Y, esa después, reflexión? y tuviste Nebot diciendo a los indígenas que se queden en el Que páramo. recomiéndenles que se queden en el páramo, le dijo a César Bersegui de Coavisa. Y tuviste el audio de Ayala Mora también, ¿no? Pidiéndole al gobierno que les engañe a los indígenas. Ayer estuve yo en una radio a la tarde, hablando básicamente de la violencia en estos días. Un rato de esos decidieron abrir los micrófonos. 4 o 5 preguntas, todas racistas, y todas, bueno, no todas, 3 pedían la posibilidad de que la población se arme, porque se me metieron a mi negocio, porque se me metieron a mi florícola, porque las Fuerzas Armadas actúan con tibieza, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es lo que está pasando este rato en el país. El nivel de la institucionalidad es terrible, Pongamos el caso de Quito. Al alcalde Yunda se le planteó que no estaba presente. A mí me preocupa. Claro, que Quito sin alcalde, decían, ¿eh? Quito sin alcalde. Los memes que salieron en estos días contra el alcalde Yunda, todos, sin excepción, absolutamente racistas. Todos. No solo memes, no solo memes. Hubo por ejemplo, declaraciones incluso de ex candidatos. Sí, de periodistas. Sí, de periodistas, claro, asociándolo con la movilización indígena, o sea. Fabricio, ¿y quién ha dicho Desde algo? el racismo. ¿Y quién ha dicho algo respecto de la asamblea que no ha funcionado hasta el día de hoy? Eso justo me enviaron la pregunta, pero nosotros sí hemos criticado eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que nosotros somos 2 humildes trabajadores de la comunicación, no somos ni influencers, ni líderes de opinión. Pero nosotros sí hemos hecho una crítica pública sobre la inacción de la Asamblea. Sí. La Asamblea ausente. Y estuvimos permanentemente en contacto los días de la crisis, hablando con y legisladores, entrevistando al alcalde Yunda, sabiendo qué es lo que estaba haciendo cuando se fue a Guayaquil, convirtiéndose en una suerte de puente para el diálogo y la solución del conflicto. Pero, digo, ¿hay solución a eso? Le pregunto, arquitecto, usted nos acaba de señalar el tema, por ejemplo, del racismo, ¿no? Las preguntas del racismo, el tema de que la gente quiere armarse, pero desde el mismo poder, o sea, cuando el presidente, cuando sus ministros hablan de la presencia de venezolanos, cuando se captura
a los 17 ciudadanos venezolanos en Tababela y después se libera 13 o 14 de ellos porque no se les encontró nada. Estamos fomentando un discurso de odio. Y yo creo que no estamos entendiendo lo que pasa en el país. Y a mí me parece que eso es gravísimo. Esto que señalábamos al principio, la crisis de representación, la crisis económica. Estamos con decrecimiento ya prácticamente. La crisis social. ¿Qué es lo que pasa con Quito? Quito tiene el nivel de desempleo abierto más alto de todo el Ecuador. Cuando yo veo las turbas estas que salen con vándalos a robar, la gente, bueno, resuelve eso fácilmente diciendo son infiltrados. Ajá. Yo creo que ese es el problema económico social que tiene la población. Es gente desempleada, gente que está desesperada. Exactamente, que no está ni en contra ni a favor de las medidas, pero se le presenta la oportunidad para salir, qué sé yo, con leche, con pan, con arroz. Los saqueos es algo que en Quito, no sé si alguna vez se ocurrió, pero pocas veces, ¿no? Pocas. Pero hay cosas muy interesantes. En Guayaquil, por ejemplo, una buena parte de los saqueos se hicieron en el suburbio por gente del suburbio. Claro. Es lo mismo que pasó el 30S. Es lo mismo, Igualito. es lo mismo. Entonces, no entender eso, o decir que las FARC están presentes aquí, a mí me parece que uno lo que termina es no haciendo el diagnóstico correcto. Y ayer se mencionó a un canal ruso, como que si ya Putin estuviese detrás de todo esto, y se habló de Maduro, y se habló de un financiamiento externo. A ver, lo que se ha dicho, por ejemplo, las FARC. Ajá. ¿Por qué? Porque Timochenko, Londoño, que es el presidente del Rodrigo partido Londoño, reconocido por el Estado colombiano, Ajá. decide respaldar estos movimientos. Que yo creo que está en todo el derecho. Claro, eso golpea a ciertos sectores, obviamente, en el país. Pero de ahí a creer que las FARC, es decir, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que no son las fuerzas del común, el nuevo partido político, estén ya en el territorio ecuatoriano, es no entender la lógica que tuvo, por ejemplo, la guerrilla colombiana, llámese FARC, ELN, bueno, cualquiera de los grupos guerrilleros colombianos, nunca actuaron en territorio ecuatoriano. Nunca actuaron en territorio ecuatoriano. Excepto lo de Angostura, donde ahí Sí, colocaron pero- campamentos en territorio ecuatoriano. Pero eso fue básicamente por una acción del gobierno colombiano. Porque lo que había sido el territorio ecuatoriano, la frontera ecuatoriana para esos grupos, eran básicamente santuarios. Como refugios. Exacto, nada más que eso. Entonces, decir ahora que son las FARC, me parece que también es no entender eso. Se dice también que son grupos Armados de Venezuela. no, narcotraficantes. ¿Qué saca ganando el narcotráfico con esto? No entiendo. La cocaína produce al año a nivel mundial 900.000 millones de dólares. Es decir, casi 10 veces la economía ecuatoriana. Un incremento o decremento, no sé, de $1, $2 de la gasolina no le significa absolutamente nada. Se habla también de los traficantes de combustibles que estaban detrás de como esto. para llevarse el combustible Eso sí es a la distinto. fabricación. ¿Ya? Eso sí es Ahí sí distinto. puede- ahí sí puede Eso haber sí es alguna distinto. cosa. Y hay grupos económicos ecuatorianos que están altamente vinculados con eso. Ahora, por ejemplo, la frontera entre Colombia y Venezuela. El narcotráfico es menos, le reditúa económicamente menos que el contrabando de gasolina. ¿Por qué? Porque la gasolina o los combustibles en Venezuela prácticamente no cuestan nada. Entonces, simplemente pasar la frontera es sacar todos los millones de dólares por pasar el... Volviendo al tema de Quito, arquitecto, yo le quisiera preguntar o trasladarle la inquietud de algunos de nuestros oyentes. A propósito de el racismo, a propósito de los mensajes, de los memes con ese tinte no totalmente discriminatorio en contra del alcalde Yunda, parecería que siguen sin superar la derrota en las elecciones de marzo algunos, ¿no? Se ha conformado una junta cívica, hay grupos importantes que van a empezar a llevar adelante un proceso de revocatoria. ¿Cómo lo asumen eso quienes están en el entorno del alcalde Yunda? Bueno, la verdad es que no he conversado de eso con la gente del municipio ni con el alcalde, pero a mí me pareció incluso paradójico, por decirlo de alguna manera, formar una junta cívica de Quito como ocurre en el caso de Guayaquil, porque ahora nuestro referente es Guayaquil. Y bueno, cuando hay cosas buenas, pues no está mal. Pero cuando veo las resoluciones, no hay una sola de ellas referente a Quito. Es impresionante. Todos están referidos al Estado Nacional. Entonces ahí sí me llama la atención. Porque ¿qué es lo que ha pasado en Quito? No es que el alcalde Yunda no ha aparecido. Lo que ocurre es que las élites en Quito se fueron de Quito, abandonaron Quito
yo diría, por lo menos hace unos 15 o 20 años. Y entonces ahora reclamarle a Yunda su presencia cuando esas mismas élites no han estado presentes. Esta junta cívica es clarísimo, no tiene un solo punto en su comunicado referido a Quito. Todo es relacionado al Estado. Le van a Nacional. excomulgar por decir eso, ¿ah? Los patricios Muy probable, capitalinos. Muy probable, muy probable. Lo que pasa es que también ahí están estos economistas que han sido los que han diseñado estas Claro. medidas. Y entonces lo que están defendiendo son las medidas, no están defendiendo a Quito. Qué interesante esto. No están defendiendo a Quito, sino están defendiendo las medidas económicas. Sin duda. O sea, Es- lean el comunicado. Es muy potente. Lean el exacto. comunicado. Sí. Sí, yo lo leí y coincido con usted. No es una postura en defensa de la ciudad. No, en absoluto. No es una junta cívica de Quito. Es una junta cívica del Ecuador. Y está bien. Está bien. Cada uno escoge. Pero también creo que deslegitima un poco su Obvio. Obvio. lucha, ¿no? Porque supuestamente son la Junta Cívica de Quito. Mientras hay Pero otros grupos, por ejemplo, de empresarios mismos. El día de ayer tuve la suerte de estar en una reunión con un grupo de empresarios de la construcción. Constructores que se comprometen a la Que se llaman restauración constructores del centro. positivos. Son 30 constructores positivos que llegaron a la alcaldía, al municipio, a decir, ¿qué hacemos? Y ya están trabajando este rato. ¿Y qué están haciendo? ¿Cuál es la propuesta de ellos? Básicamente es hacer intervención en el centro histórico y en las zonas más Esa es de la forma- minga que requiere Sí. Quito. ¿De forma exactamente. voluntaria o cómo van a correr con los gastos? Voluntaria. Lo que se está haciendo es establecer una coordinación para que las propuestas que van a hacer estén inscritas en una lógica general. Por ejemplo, ayer se decidió entrar a pintar el centro histórico. Y van a empezar con el Teatro Sucre. Fantástico. Yo creo que es lo que se necesita hacer. Lo que ha hecho la ciudadanía en estos días. Se paró el paro. Se paró el paro. Se paró el paro. Y al otro día la ciudadanía estuvo limpiando el Parque del Arbolito. Bala y escoba. O sea, a mí me impresionó eso. y vi imágenes de Yunda ahí. El centro histórico está limpio. La zona de la 12 de octubre, donde están las iglesias, donde están las universidades, donde estuvo toda la Parte del conflicto. los pueblos y nacionalidades indígenas que llegaron acá. La 6 de diciembre, alrededor de la Casa de la Cultura, todo eso ya está ¿Usted ha visto a la limpio. gente empoderada? O sea, yo creo que sí, pero muy desorganizado. Muy desorganizado. Pero desorganizada porque requiere un liderazgo o no. Requieren liderazgo, requieren... Pero ahí está el alcalde entonces. O sea, yo creo que lo que estaba haciendo el alcalde en estos días es impresionante. O sea, no recuerdo este rato el número de toneladas que han recogido de basura. Claro, Quito más o menos produce como 2.000 toneladas al día. Si además de eso añadimos llantas y todas estas cosas, obviamente el volumen es más alto. ¿A usted no le parece que hay una suerte de campaña de desprestigio contra Jorge Yunda, alcalde de Quito? No pretendo defender a Yunda ni mucho menos, pero, por ejemplo, me parece que fue el domingo cuando se flexibilizó la restricción, el toque de queda a las 11:30 de la mañana hasta las 8 de la noche, la gente empezó a salir y, por ejemplo, se postearon fotografías de policías limpiando algunas calles de la ciudad. Entonces alguna gente diciendo, la policía haciendo y el alcalde ausente y el municipio no hace nada. Pues resulta que en esas mismas fotografías donde estaban los policías se veía la maquinaria del municipio de Quito trabajando. Entonces a mí me da la impresión de que efectivamente hay algunos actores políticos, algunos líderes de opinión que han iniciado una clara campaña de desprestigio contra la administración municipal. ¿Usted cómo le ve? A ver, yo creo que hay que ser objetivos. El alcalde Yunda llega a ser alcalde en un proceso donde él obtuvo el 21.35%. Que hay que decirlo, fue el porcentaje más bajo A lo largo de la a historia. lo largo de la historia. La diferencia entre el primero, es decir, Yunda, y el cuarto, es decir, Montúfar, no llegó a 4 puntos. Es decir, cualquiera de los 4 candidatos Pudo haber sido alcalde. pudo haber sido alcalde. Entonces, eso ya es un punto de partida complicado, porque eso le significa un problema de legitimidad que no es muy buena. Luego, bueno, él ha tomado algunas decisiones, sobre todo en el primer mes, que fueron, yo diría, de mucho efecto. Esta cosa de los perros, lo de los celulares, lo de los vehículos, etcétera. Me parece que en eso se quedó. Pero después arrancó con cosas interesantes, por ejemplo, en agosto, mes de las artes, en el tema de la repavimentación, etcétera. Y le cae este tema del paro. El paro tiene un componente indígena de pueblos y nacionalidades muy fuerte, pero muy fuerte, y a él se le asocia con eso. ¿Y por qué digo esto?
Porque es el primer alcalde, y esto sí quiero que me escuchen, es el primer alcalde de Quito de extracción popular. Quito no había tenido alcaldes de extracción popular. Este es el primer alcalde de extracción popular. Y no solo eso, es primer alcalde de inmigración campo-ciudad. ¿Por qué? Él viene de Guano y él llega acá, si no me equivoco, 10, 11, 12 años. O sea, eso es él. Y en este contexto de racismo, como hablábamos hace un momento, lo lógico es que le empiecen a dar a él. ¿Por qué? Porque él ha tenido más bien una posición humanitaria frente a este tema. Llevó, por ejemplo, servicios higiénicos para esta zona, donde estaban recluidos esta población. Les ayudó con ciertas infraestructuras y cosas de ese tipo, porque si es que eso se dejaba, imagínense en La el ciudad, problema la crisis sanitaria. de salud pública que podía Claro. haber tenido la ciudad. Yunda debió haber tomado partido, arquitecto Fernando Carrión. Yo creo que en algunos momentos sí se necesitaba un poco más de presencia. ¿En cuáles, por ejemplo? No, el primer día. Por ejemplo, ahí fue muy clara la presencia de la alcaldesa de Guayaquil, del alcalde de Cuenca, y Quito no tuvo nada que hacer. Lo de la alcaldesa de Guayaquil incluso fue muy criticada, pero estuvo ahí. Pero un discurso sumamente incendiario, guerrerista, Sí, sí, no. paseándose por delante de la Guardia Metropolitana en Guayaquil, dándoles instrucciones de combate casi, o sea... Y el alcalde de Quito, en ese caso, esperó un día para salir. Quizás ese fue un error. Pero el problema que está atrás es esto que digo. La sociedad quiteña es una sociedad muy aristocrática. No es capaz de reconocer que la democracia nos dio un alcalde de estas características. A mí me parece que Yo estoy eso es totalmente de acuerdo con usted. absolutamente. Totalmente de acuerdo con usted. Oiga, Dígame. arquitecto, y la decisión que adopta el alcalde después de todos los días de estos de conflicto y de paralización, ¿a qué se debe? Pedir la renuncia a sus secretarios y gerentes. ¿Era el momento? A mí me parece que es un buen mensaje. ¿Por qué? A mí me da la impresión de que no, de que, o sea, digamos, si hubo un sector, estos patricios quiteños, ¿no? La Junta Cívica y tal, que estaban permanentemente atacando al alcalde. Y me parece que acá el alcalde lo que hace es como que trasladar la responsabilidad, ya no solo sobre él, sino sobre todo su equipo. A ver, lo que ocurre es que, comparando con Guayaquil, que esto nos ayuda bastante, mientras Cintia Viteri tiene dos cosas que le diferencian notablemente de Jorge Yunda. Por un lado, Cintia Viteri es heredera de un proyecto de ciudad. Entonces a ella no le queda más remedio que subirse en eso, hacer modificaciones, pero ya tiene un proyecto de ciudad. El caso de Jorge Yunda no tiene proyecto de ciudad, porque lo que hemos tenido en estos últimos 20 años son 5 alcaldes de 5 partidos políticos distintos que no nos ha dado ninguna continuidad. Entonces, armar un proyecto de ciudad en 3-4 meses es imposible. Y una segunda cosa que tiene Cintia Viteri es que tiene un partido político. Un partido político de origen regional, con mucho peso en Guayaquil. El caso de Jorge Yunda no tiene eso. Incluso él al principio hablaba como si eso fuera una virtud, porque eso le permitía escoger sus técnicos, su jefe, su área. Porque no se debe al partido. Exactamente. Pero yo creo que a estas horas ya se le dio la vuelta a eso. Y entonces a mí me parece que haber pedido la renuncia para rearmar el equipo puede ser una forma de abrir un cauce para encontrar acuerdos con otros sectores. No solo buscar los mejores, como siempre se dice, que es una cosa que nunca he entendido que es el mejor. Sí, Pero en ¿cuáles son los mejores? Exactamente, pero en este caso... ¿Cuáles son puede- las diversas personalidades? Pero en este caso puede ser la posibilidad de encontrar acuerdos con otros sectores. Y pueden ser sectores sociales, pueden ser partidos políticos. O sea, etcétera. usted sí le ve una oportunidad A mí a me esta parece que decisión. sí. Sí, Incluso claro. pero digo, refrescar en este momento el equipo cuando el alcalde, ¿cuánto tiene? 5 meses. 5 meses el día de ayer. 5 meses. No es muy poco tiempo para evaluar el equipo. Sí, pero genera esta cosa que ya nos hemos dado cuenta. Pero no hay todos. alguna presión a la interna del consejo, concejales presionando Bueno, al ese es alcalde. otro problema. Ayer Pablo Dávalos dio inclusive nombres. Sí, mencionó al vicealcalde Santiago Guarderas y mencionó al concejal Bernardo Abad. Y que él fue separado y que lo usaron como una suerte de fusible frente a todo lo que se ha dicho del alcalde. A ver, terminando con lo otro y luego Sí, caigo en por esto. favor. Yo creo que también es el momento, no solo de generar alianzas con otros sectores, sino este es el momento de hacer una reforma del modelo de gestión del municipio de Quito. Si nosotros reducimos, por ejemplo, el número de secretarías, reducimos el número de empresas, les pongo un ejemplo, en el área de planificación hay cinco instituciones. Eso es absurdo, se necesita uno.
La planificación no es otra cosa más que racionalizar actos. Y si se parte de una irracionalidad de tener 5 instituciones, esto complica mucho. Entonces, una segunda cosa buena, me parece, es que hay la posibilidad de hacer una modificación del modelo de gestión. Ahora, respecto de la relación con el Consejo, yo no he estado en ninguna sesión del Consejo, pero la impresión que tengo es que es una relación compleja. ¿Y por qué digo esto? Resultado del proceso electoral, ¿qué es lo que nosotros tenemos? El alcalde Yunda gana las elecciones. Pero no tiene mayoría en el Y Consejo. tiene 3 concejales De 21. de 21. Y por otro lado, la que queda en segundo lugar, que es Compromiso Social, tiene 9 concejales. Entonces, hay una disparidad ahí que no le permite al alcalde tener una política explícita. Ahora, yo no conozco los movimientos de los concejales porque no estoy vinculado a eso, pero lo que sí veo, bueno, como una persona relativamente cercana al alcalde y como un analista, por decir algo, este es un problema de gobernabilidad absolutamente evidente que tendrá que ser resuelto de alguna manera. Una cosa interesantísima que mencionó el alcalde en estos días y que me la recuerdan a través de mensajes, valga la oportunidad para nuevamente discutir y debatir sobre la posibilidad de trasladar el municipio y el gobierno y la sede de gobierno hacia otra zona, donde hay edificios inteligentes, etcétera, etcétera, y que ya no estén ahí afincados en el centro histórico y convirtiéndole al centro en un campo de batalla. A mí me parece que la política no puede estar fuera de la ciudad. Tan claro como eso. Que fue una decisión estratégica fantástica del gobierno nacional trasladar la sede de gobierno a Guayaquil. Por las circunstancias. Yo creo que fue muy buena, porque ¿qué es lo que ocurre? Vació de la política, vació de la centralidad, vació del poder a la ciudad de Quito. Tan es así que las manifestaciones se dirigieron hacia la Contraloría y hacia la Asamblea. La Asamblea inexistente también y quedó en la Contraloría. Claro. A mí me parece que esa fue una decisión política muy interesante, que obviamente le afecta a Quito, pero que resolvió un problema de un momento. Logístico, ¿no? Si uno quiere sacarle del centro histórico a la presidencia de la República, por ejemplo, o al municipio, lo que uno está haciendo es sacándole la política de ahí. En el caso de América Latina, la única ciudad que logró sacar la política del centro histórico fue el caso de México. Y Andrés Manuel López Obrador, ahora que llega a la presidencia de la República, volvió al centro histórico. Y yo creo que eso tiene que estar así. Ahí tenemos que aprender a convivir con la política. Lo que ocurre es que no tenemos que llegar a estos extremos. El problema no es que esté ahí las oficinas, que esté ahí o acá, sino que se manejen bien los conflictos, que se procesen los conflictos. De acuerdo, yo me quedo con ese mensaje de Fernando Carrillo. Una última cosa. Por favor, señor porque arquitecto. también creo que hay que señalar cosas buenas. El día de ayer recibimos una noticia fantástica por parte del Banco Interamericano de Desarrollo que le concede al proyecto del corredor metropolitano de Quito un premio por ser la propuesta más interesante de regeneración urbana que existe en América Latina. El BID hizo un concurso, se presentaron 35 proyectos que provinieron de ciudades como San Pablo, Bogotá, Santiago, Buenos Aires, Ciudad de México, etcétera, etcétera. Y en ese contexto, el corredor urbano metropolitano obtuvo un reconocimiento por parte del BID, que yo creo que es una muy buena cosa, porque esto le da la posibilidad a Quito de generar una transformación urbana bastante más importante. Qué cosa tan refrescante la que dice, ¿eh? Sí, en medio de todo esto, qué refrescante. Qué bueno. Yo estoy muy contento. Y ese proyecto es de su autoría, ¿no? Por eso está sacando pecho. Claro. Es del alcalde Yunda y de la ciudad de Quito. No, pero usted vino acá y aquí nos hizo, el anuncio, pues claro. Así fue. O sea, ahí sale el trole, ¿no? Sí, claro, sí, sale el trole. sí. Sí. Por eso está Reyito en el anuncio. Es como el National Mall de Washington, más o menos esa es la idea, ¿no? Más o menos eso, Claro, como el 9 de julio en Buenos Aires, Reforma en México, etcétera, ¿no? Y bueno, va a ser el corredor. Felicitaciones. Muy bien. Sacando pecho. Gracias, señor arquitecto. Muy amable. Muy bien. Reflexiones muy interesantes de Fernando Carrillo Mena aquí en esta mañana. Gracias al señor arquitecto, 8 de la mañana con 10 minutos. Pausa.